vez en México se llevó a cabo la Conferencia de Acción Política Conservadora. El 18 y 19 de noviembre, la CIPAC, por sus siglas en inglés, reunió a más de 80 expositores que de forma presencial y virtual se congregaron en rezos mañaneros, paneles, diálogos y conferencias para reafirmar su ideología de ultraderecha y confirmar su desprecio hacia el liberalismo democrático, el socialismo, el comunismo que tanto les obsesiona y que ven por todas partes, y las agendas progresistas. Realmente no estamos ante una tradición con mucho arraigo en México, esta del ultraderechismo, pero bueno, la conferencia la organiza la Unión Conservadora Estadounidense, que es un grupo político de extrema derecha que fue creado en 1964 y que básicamente se dedica al lobby político. El expresidente de los Estados Unidos, Donald Trump, es asiduo a las conferencias de este grupo desde 2011, cuando dio su primera plática en la CIPAC de Orlando, Florida. Fue justo a raíz de su gobierno que la CIPAC se proyectó como eje articulador de los movimientos conservadores en el mundo. Así es, a través de la CIPAC se comenzó a tejer una red transnacional de ultraderecha favorecida por el fenómeno trumpista. Pero este suceso no nació de la nada. El avance del pensamiento conservador y de la ultraderecha se debe a la proliferación que por igual se está dando de las izquierdas y las políticas progresistas. Para entender mejor de qué va todo esto, vamos a hablar un poco sobre el conservadurismo y a qué nos referimos con ultraderecha. El conservadurismo se puede entender como un posicionamiento de negación hacia todo aquello que implique un cambio del status quo. El conservadurismo abraza la tradición, de ahí que a quienes lo adoptan, se les identifique como reaccionarios, porque los conservadores reaccionan, en este caso, a las transformaciones impulsadas desde la izquierda. Esa es su principal motivación. El conservadurismo apela a la reacción, porque dice ver su libertad amenazada, principalmente la que alude al culto religioso. Lo que no esclarece es que se refiere a las libertades de ellos, no de toda la gente, a las libertades de un grupo minoritario de élite. Y por supuesto, nunca mencionan hasta qué punto en la defensa de sus libertades amenazan la libertad de muchos otros sectores sociales. Básicamente, ser conservador es abogar por el mantenimiento de las cosas tal y como están. Es en este punto que convergen con la derecha. Pero ojo, tampoco con toda la derecha, sino con una derecha conservadora. En términos muy generales, la derecha defiende tres cosas: el individualismo, la defensa de la propiedad privada y la libre empresa. En teoría rechazan todo lo que tenga que ver con el intervencionismo de Estado. En teoría, porque luego se benefician de bastante de subsidios estatales o de los favores que les hacen desde el gobierno. Pero bueno, estos principios comulgan con el conservadurismo, aunque hay que decir que no todas las derechas son conservadoras. La ausencia del PAN en la CIPAC de México, la ausencia en esta última conferencia, nos ayuda a entender mejor esto. Desde la perspectiva de la ultraderecha, el PAN se puede presentar como un partido tibio o moderado, porque no todo el PAN se opone, por ejemplo, al matrimonio igualitario o a la aceptación de las identidades LGBTQ, como es el caso de la senadora Xóchitl Gálvez o del diputado Jorge Triana, por dar algunos ejemplos. Así es, pues. La ultraderecha se podría definir como una derecha que conjuga los principios económicos de la derecha con los valores moralistas del conservadurismo. Algunas de las ideas que defiende esa ultraderecha que se aglutinó en esta conferencia son las siguientes. Primero, son pro vida. Ven en la llamada ideología de género una teoría conspiracionista para implementar el aborto, el matrimonio igualitario, la adopción homoparental, la transexualidad, la educación sexual en la enseñanza básica y los libros de texto, así como la aceptación de las identidades LGBTI, todos los temas que les causan urticaria, pues.
Esta ultraderecha es al mismo tiempo nacionalista y bueno, como defienden la idea de nación a toda costa, su pensamiento suele ir acompañado de un rechazo a la migración, a la cual ven como una amenaza, sobre todo a cierto tipo de migración, porque ahí hay también una lógica racista. Cierto tipo de migración es deseable, cierto tipo de migración es indeseable. Este tipo de posicionamiento que se puede ver en organizaciones políticas como Vox, el partido español fundado en el 2013, también lo podemos ver en el trumpismo. Y finalmente, la ultraderecha es negacionista. Así es. A pesar de las investigaciones científicas, ellos se rehúsan a reconocer fenómenos tan estudiados como el cambio climático o las diferencias salariales entre hombres y mujeres. Pero también se niegan a reconocer muchos de los derechos humanos cuando afirman, por ejemplo, que los criminales no merecen ser tratados con humanidad. Rechazan incluso hasta cierto punto a la democracia, entendida como el gobierno de las mayorías que en general les causan mucho repele. A grandes rasgos, la ultraderecha es homofóbica, machista, antiderechos, racista, clasista, negacionista y antidemocrática. Pero hace falta un atributo más. La ultraderecha le tiene una enorme fobia a la izquierda. Y como todas las fobias, que son irracionales, pues suelen asimilar a la izquierda, cualquiera que ésta sea, en cualquiera de sus formas, con el socialismo y con el comunismo. Están atrapados en la era del macartismo en general. Agrupan todo lo ajeno a ellos, todo lo que no entienden allá en un bulto y lo consideran comunismo. Ese es el pensamiento bastante simplista de muchos de ellos. Y bueno, ¿cómo fue que esta conferencia de ultraderecha llegó a México? La respuesta la encontramos en un personaje inesperado llamado Eduardo Verástegui. Como ustedes saben, y si no saben, se los cuento, se trata de un cantante, actor, productor y de unos años para acá activista católico que fungió como presidente de la CIPAC en nuestro país. Él y otros personajes de la misma tendencia ideológica se congregaron en México. Pero como bien escribió Jesús Silva Herzog en una columna en Reforma recientemente, estamos ante un fascismo importado. Una minoría de personas sin arraigo a las costumbres políticas de este país. En todo caso, el momento político de su aparición es interesante. Retomando la idea de que el conservadurismo surge como reacción al progresismo, esto de lo que hablábamos antes, el gobierno de izquierda de López Obrador debió estimular el pánico entre la ultraderecha, seguramente. Pero no creo que haya pasado de eso. Una sacudida que despertó la fobia hacia lo que ellos entienden, si es que entienden algo, por comunismo. Aunque yo sabía que no me iban a dar una bienvenida muy calurosa, no me quedé con las ganas de asistir a la conferencia de acción política conservadora que se realizó en Santa Fe, en la Ciudad de México. Para compartirles mi experiencia e impresiones de esta congregación, digamos, quisiera empezar hablando de los conferencistas. Como seguramente ustedes se enteraron, el presidente de la CIPAC en México y el encargado de su organización es nada más y nada menos que Eduardo Verástegui. Este neoactivista de derecha pasó de cantante pop a construir una trayectoria telenovelera en los años 90. A inicio de los 2000 probó suerte en Hollywood y fue ahí donde, de acuerdo con sus propias palabras, experimentó un vacío existencial. Un vacío del cual solo Dios lo pudo salvar. Un buen día, por ahí del año 2004, Eddie descubrió su misión en la vida. Y desde ahí no ha parado de transmitirnos sus valores católicos, los cuales, desde luego, son muy respetables y lícitos, aunque, desde luego, es igualmente lícito que nos riamos de algunos
de sus deslices. Como cuando asoció el temblor del 8 de septiembre de 2021 a la decisión de la Suprema Corte de declarar inconstitucional la penalización del aborto. ¿Cómo olvidar estas palabras tan llenas de significado cuando dijo: México tiembla por sus hijos e hijas que no nacerán? O cuando declaró que llevaba 17 años sin mantener relaciones sexuales, coito, pues, por no encontrarse en una unión matrimonial. Bueno, el caso es que la CIPAC, la Conferencia de Acción Política Conservadora, fungió como un espacio donde Verástegui nos regaló más de estas ocurrencias que, como todas las ideas de la ultraderecha, pues se oponen a las agendas progresistas, de las cuales, en opinión de Verástegui, se caracterizan por ser las nuevas formas de confrontación que el marxismo cultural fomenta actualmente, donde no solo se enfoca en la lucha de clases, sino también en los enfrentamientos por razones de raza, religión, género y orientación sexual. De esta manera, explota y manipula preocupaciones legítimas de sectores del pueblo con el objetivo de promover agendas radicales contrarias a instituciones naturales y fundamentales, como la familia y la iglesia. Atentar contra estas instituciones es atentar contra el progreso y pleno desarrollo de nuestros pueblos. ¿Le preocupa el marxismo cultural a este sujeto? ¿Ustedes creen que haya leído algo de marxismo en su vida? Bueno, creo que la adrenalina del momento llevó a muchos de los asistentes a experimentar distintos estados de embriaguez emocional, porque algunos incluso llegaron a clamar en un grito sonoro: Verástegui, presidente. Una de ellas fue Mercedes Schlapp, nada más y nada menos que la señora esposa del presidente de la Unión Conservadora estadounidense, que al parecer fantasía con venir a ponernos presidentes como en aquellos remotos tiempos de la United Fruit Company. Miren nada más. Él es increíble, Eduardo es increíble, tan especial que él está aquí con ustedes y déjame decirte, es como un discurso presidencial. Yo no sé si te estás fijando. ¿Verdad? ¿Verdad? Como Verástegui, estuvieron presentes otros ponentes que también se imaginan ocupando sillas presidenciales. Uno de esos es el ex diputado chileno José Antonio Kast. Otra es la senadora colombiana María Fernanda Cabal. Otro es el diputado argentino Javier Milei. Su homólogo brasileño Eduardo Bolsonaro. Y también el presidente del partido Esperanza Democrática, Ramfis Domínguez Trujillo, de República Dominicana, quien, dicho sea de paso, es nada más y nada menos que nieto de Rafael Leónidas Trujillo, el dictador que encabezó una de las tiranías más sangrientas de América Latina en muchos años. Por cierto, échenle un ojo a la fiesta del chivo de Mario Vargas Llosa. Si no lo han hecho, vale mucho la pena. Fuera de la esfera latinoamericana, también se dieron cita en la conferencia el ideólogo del trumpismo, Steve Bannon, el ex presidente de Polonia, Lech Walesa, ídolo de la ultraderecha por haber luchado contra el comunismo que tanto les obsesiona, y el eurodiputado de Vox, Hermann Tertsch, o algo así, entre muchos otros más. De las promesas de la ultraderecha en México estuvieron presentes un tal Emilio Jitschak, o no sé qué, perdonen ustedes mi pronunciación, esta gente tiene unos apellidos muy raros, que, bueno, él es el presidente de la organización mexicana Sublevados. Bueno, no sé si llamarle organización, creo que en realidad tan solo es una cuenta de Twitter que se dedica a provocar con ideas de ultraderecha. Por el lado mexicano nos encontramos por ahí también a un tal Aarón Lara, presidente del Congreso Iberoamericano por la Vida y la Familia, y algunos de los representantes de las organizaciones políticas de ultraderecha con aspiraciones partidarias. Uno de ellos, por ejemplo, es Juan Iván Peña, otro es Carlos Leán y otro es Elsa Méndez.
Una de las oradoras más incendiarias de la conferencia, sin lugar a dudas, fue una senadora colombiana, empresaria, que, varias veces ha expresado su apoyo a Trump y a Bolsonaro. Esta delirante figura de la ultraderecha se opone al aborto, a las identidades LGBT y a la educación sexual en la formación básica y a todo lo que ya sabemos que esa gente rechaza fervientemente. En esta edición de la conferencia, esta senadora de la que hablo, María Fernanda Cabal, empezó su discurso diciendo que ellos, esa ultraderecha, tienen la misión de rescatar a América Latina. Y estas fueron algunas de sus declaraciones. Nuestra primera misión, la defensa de la familia, núcleo de la sociedad. Y esto conlleva a la defensa de la vida. Así los animalistas digan que un ser humano es solo un puñado de células, mientras un animal es un ser sintiente. En la defensa de la familia estamos llamados a proteger la educación de nuestros hijos, que ya no están seguros ni siquiera en la escuela, donde son sometidos prácticamente a una estrategia de adoctrinamiento en ideas LGTBIQ+, para generar confusión en mentes de niños y adolescentes que logre generar niveles de ansiedad que sirven para moldear seres altamente manipulables. Al paso que van, acabarán con todo el alfabeto, seguramente, para darle el alcance a una imaginación sin límites, donde después nos obligarán a aplaudirlos. Después, como dijo que todo en el socialismo es adoctrinamiento de los sectores populares, la senadora Cabal lamentó, miren nada más ustedes, que estos tengan acceso al voto. Al mismo tiempo, ellos también buscan convertir a la juventud en una juventud promiscua, que parece que estuviera perdida en esta cantidad de deseos convertidos en derechos, a lo que también el maestro Olavo de Carvalho denominó la imbecilidad colectiva o el imbécil juvenil. Lo grave es que los imbéciles votan. ¿Oyeron eso? O sea, se los traduzco. Lo que la senadora quiso decir es que quien no se acople a su forma de pensar ultra reaccionaria y ultra facha es nada más y nada menos que un imbécil. Y claro, como la mayoría no piensa como ella, pues la mayoría está hecha de imbéciles. Lo bueno es que la izquierda es la intolerante y la autoritaria. Pero sigamos comentando sobre las personalidades que asistieron a esta conferencia, porque sí llegó cada fichita. Por parte de Argentina estuvo el siniestro diputado Javier Milei, uno de los posibles contendientes a la carrera presidencial en su país, un devoto del libertarismo que vino a recetarnos esto. Supongamos que tenemos una persona que gana 99 y la otra gana 1. Entonces vendría un socialista y diría, qué injusto, ¿qué es esto? Hay que redistribuir el ingreso. Vamos a sacarles 49 al primero y darle 49 al segundo y así van a quedar ganando los 2.50, suponiendo que en el medio no pasó esto de las porosas manos de los políticos. Pero al margen de eso es, primero que es un acto violento porque le están robando la plata a uno para dársela a otro. Quiere decir, y al mismo tiempo entonces no están siendo tratados igualmente frente a la ley. Entonces, lo primero que nos tendría que quedar claro es que la justicia social es injusta, porque está basada en el robo y en el trato desigual frente a la ley. Dos aberraciones que parece que, digamos, a ellos se les pasa de lado. Ahora, el punto es el siguiente, pero todavía no hemos visto nada sobre cómo se generaron esos 99 y 1. Y sucede que el hombre que ganó 99 porque trabaja 16 horas por día, ¿sí? Y lo único que hace es trabajar y crear riqueza y todo. Y el que gana 1, en realidad gana 1 por la cantidad de sangre que dona, que tiene acumulada en las uñas de tanto rascarse. O sea, digamos, los ricos son ricos porque trabajan muchísimo y los pobres son pobres pues porque son huevones
y no trabajan. Ese es básicamente como se puede resumir el planteamiento de Javier Milei. Otra de las estrellitas de la conferencia fue Eduardo Bolsonaro. Este diputado brasileño, hijo del presidente, todavía presidente Jair Bolsonaro, quien es más famoso por lo que dice que por lo que hace desde su cargo como diputado. Bueno, su participación en la conferencia no fue la excepción. Para él, las identidades LGBTI son algo así como una cosa contagiosa. Miren ustedes. Imagina vos, se va a la escuela, deja a su hija y cuando vuelta, no papá, quiero ser hombre. Es una locura, ideología de género. Este tipo de declaraciones también han sido expresadas por el padre de este sujeto, por Jair Bolsonaro, y aunque no lo quieran reconocer, pues son expresiones típicamente transfóbicas. También asistieron personajes como Juan Iván Peña Neder, exfuncionario de la Secretaría de Gobernación durante el gobierno de Calderón, a quien se ha acusado de tener simpatías con el nazismo, aunque él lo ha negado sistemáticamente. Sin embargo, hay una fotografía donde este personaje aparece haciendo el saludo nazi, foto que según él nos dijo fue truqueada, o sea, que lo que están viendo ustedes ahí es Photoshop. En fin, Peña Neder es de la idea de que México necesita un símil del Partido Republicano. Una idea bastante excéntrica que él tiene, pero bueno, el caso es que ya son una agrupación local que buscan conseguir el registro como partido político en Chihuahua y Baja California en 2022 y pretenden consolidarse como partido nacional en el 2025. Pero bueno, mientras lo consiguen, pues dialogan con la ultraderecha a nivel mundial, buscan promover el ideario conservador en las juventudes mexicanas. Miren ustedes. ¿Qué te trae aquí? La Fundación de México Republicano. ¿Qué tiene que ver con el Partido Republicano de los Estados Unidos? Tiene un ideario sumamente identificado con el GOP. Desde tiempos de RSP ya estábamos en pláticas con el Partido Republicano. Larry Rubin es el asesor general del movimiento, aunque cabe la pena decir que Grisha Raeter, que es uno de los más importantes líderes demócratas, es el secretario general del partido. Entonces nuestra posición es una posición de apoyo a la agenda binacional, una lógica de creación de condiciones para que la clase media se empodere, de capitalismo objetivo, un programa económico muy definido y un programa de seguridad muy definido. Y México Republicano sin duda va a ser una alternativa que permita a la muy polarizada situación política de hoy, donde solo están con AMLO y contra AMLO, una tercera vía de opinión ciudadana para empoderamiento de la clase media. Claro, porque ellos no van a estar contra AMLO, ¿no? Este cuate, Peña Neder, era el de redes sociales progresistas, del partido de la maestra. Ahora él quiere crear un partido a imagen y semejanza del Partido Republicano en los Estados Unidos. Como ustedes pueden apreciar, hay una gran consistencia ideológica, ¿no? en este tipo de personajes. Bueno, dejemos de lado a los panelistas para que les pueda contar un poquito del tipo de especímenes que encontramos entre los asistentes a esta conferencia. Mentiría si les dijera que todos los que fueron ahí eran auténticos fifís, más bien una masa heterogénea de personas que refugian, varios de ellos, su frustración en el aspiracionismo. Yo me di a la tarea de hacer un estudio antropológico de campo y les pregunté qué les parecía lo que habían visto en esta conferencia de acción política conservadora, y esto fue lo que me comentaron. Pues yo lo veo como un gran esfuerzo de unión entre las derechas del mundo para incentivar la defensa a los valores de defensa de la vida, de la libertad, propiedad privada y familia. La izquierda hoy en día tiene el Fondo Monetario Internacional, los bancos, la prensa, la mainstream. La izquierda tiene el Fondo Monetario Internacional. Bueno, es que hay que entender... Es que como que la gente de izquierda más bien ve el Fondo Monetario Internacional como algo súper de derecha. No, bueno, es que hoy en día la izquierda y la derecha ya no es el término economicista de antes, de capitalismo versus comunismo. Ya hoy es un cambio más hacia globalismo y patriotismo. Y bueno, hubo otros medio perdidos que confundieron la conferencia con una reunión del corazón. Tal es el caso del señor Alex Sirvent,
que llegó irradiando positividad y amor, cosa que desde luego se celebra. Pero bueno, véanlo ustedes mismos. Yo lo veo como una convención donde vienen personas, hay filósofos, hay escritores, hay políticos. ¿Y con todos coincides? Con la gran mayoría, sí. Por ejemplo, con Steve Bannon, con Ted Cruz, con este tipo de políticos norteamericanos que tienen, por ejemplo, posturas antimigrantes, discursos a veces xenofóbicos, racistas. Yo creo... sexistas, homofóbicos. ¿Tú no ves eso? Te lo digo de corazón. Ayer, mira, traigo aquí una libreta, soy un intenso. Ajá. Ayer escribí lo que más me llamó la atención de cada uno de los ponentes. Órale. Hoy llegué hasta las 3 de la tarde porque tuve programa hoy en la mañana, Venga la Alegría, fin de semana, y yo encuentro en mis proyectos una manera de comunicar sin meterme, ¿no? Más de la cuenta. Lo que sí te puedo decir es que ayer entendí muchas cosas que no había entendido. Lo que hablaron ayer sobre las fronteras es muchas veces la información que recibimos está como muy desmenuzada, un poquito manoseada. Manipulada. No sé si manipulada, pero sí un poquito manoseada, y de pronto escuchamos lo que un periódico nos dice, lo que un medio nos dice. Ayer tuve la oportunidad de irme al corazón y al núcleo de lo que cada quien hablaba, te lo prometo, puse toda mi atención en escuchar. Y sí hay conceptos que me llaman mucho la atención, como estos principios que están queriendo establecer, como que el sexo puede ser el día de mañana, que los pederastas de pronto tengan la oportunidad de que se vea como algo normal. Yo sí creo que se vea como normal, ¿qué? Perdón. Bueno, la iniciativa de pronto que se está por aprobar en España, que un adulto puede tener sexo con un joven, con un niño, o que los niños son de pronto del Estado, o que de pronto ahorita esta generación de cristal, pero ¿por qué es de cristal? ¿No? Porque los niños de pronto pues ya les han dado el poder de decir, es que yo quiero ser niño o niña. Es interesante analizar también quiénes son los ídolos de esta gente, quiénes son sus referentes. Veamos una breve colección de respuestas sobre la admiración que tienen hacia ciertos personajes, los asistentes de esta cumbre conservadora. Eduardo Verástegui es mi héroe. Tu héroe. Está haciendo cosas a favor de la niñez, de las niñas y niños mexicanos. Tiene una campaña muy fuerte para erradicar la explotación sexual infantil. Desafortunadamente hoy en México se están cometiendo actos de corrupción, violencia, discriminación, todo lo cual es la causa de malas prácticas. ¿Pero la figura de Trump te inspira en particular? Sí, claro. ¿Qué te inspira de Trump? Pues que demostró que no se necesita ser un político tradicional para llegar a un puesto de elección popular. ¿Quiénes más de los que han venido, bueno, no quiénes más, sino quiénes de los que han venido a esta conferencia te han llamado más la atención? ¿Quiénes te han inspirado más con sus palabras? Sí, claro, el hijo de Bolsonaro, por ejemplo, dio una plática increíble, muy emotiva el día de ayer. Pues Eduardo Verástegui. Cuéntame qué te gustó del hijo de Bolsonaro. Pues me gustó que es un tipo que sabe expresarse muy bien, o sea, no es, sabe qué decir y qué no decir, porque él es diputado en su país. Entonces él aclaró muy bien de que no podía decir ciertas cosas respecto al proceso legislativo de Lula da Silva y de Bolsonaro, de su papá. Proceso electoral, querrás decir. Sí, proceso electoral, sí, perdón. Pero salió aquí a decir que había habido fraude, ¿no?, en la elección. Pues mira, yo no lo dudaría, o sea, no. ¿Tú crees que hubo fraude con el tema de las urnas electrónicas en Brasil? Pues mira, yo como abogado diría, hasta que no se pruebe, yo no puedo decir que sí ni que no. ¿Tú crees que a Trump le hicieron fraude? Yo pienso que a Trump le hicieron fraude. Igual yo pienso que no puedo decir que sí ni que no, porque pues en los tribunales no se probó nada. No noto una definición muy clara de tu parte sobre este tema. Pues es que yo no soy el juez que resolvió esos temas. ¿Quieres una opinión personal o una opinión objetiva? Trump, O sea, de los mejores presidentes de Estados Unidos. cuéntame, ¿por qué? Bueno, la economía, ¿cómo la tuvo? En el mundo no había guerras. Presidente que no inició una guerra en su gestión. Sí. O sea, ahorita tienes el pedo de Ucrania, la inflación en Estados Unidos. En México es una figura muy criticada, Trump. Muy criticada. ¿Qué sientes de esas críticas? Bueno, son críticas ignorantes en mucho sentido, pero manipuladas por la prensa que también la maneja
la nueva izquierda globalista. Y desde chico, a los 15 años, conocí a Agustín Laje por un proyecto de metodología. Ajá. Sé que no vino, pero en su momento estuve invitado por el cambio de fechas. No vino. ¿Te latió Agustín Laje? Sí, Agustín Laje me latió mucho. Nicolás Márquez, aunque él es un poco más conservador. Javier Milei, su figura de economista, me cae muy bien, incluso como representante del liberalismo. ¿Y qué es lo que le haces admirar? ¿Qué es lo que te hace admirar a Trump? Mira, Trump, así como Ricardo Salinas Pliego, son dos personas que, aunque nacieron teniendo ya una cantidad e infinidad de posibilidades económicas y ventajas, lograron hacer de ellos lo que ellos quisieron, formaron sus empresas, tuvieron hijos que se involucraron en sus negocios, en la política. O sea, son personas que yo me gustaría aspirar a ser, que es un estilo de vida que a mí me gustaría tener de grande. ¿Qué piensas de Trump? Soy trumpista. Ahí sí. ¿Eres trumpista? Sí, claro. A mí la figura de Trump en 2016 no me gustaba. Los medios me dijeron que era un racista, que era xenofóbico, que odiaba a los mexicanos. Dime un comentario racista que haya dicho y me lo confirmas, por favor. Bueno, la verdad es que no quisimos ver qué tenía en el vaso este jovencito y si estaba tomando algo, digamos, en particular que estuviera afectando su raciocinio. Y no queremos juvenear a este jovencito, pero sí juveneándolo un poco. Hay que refrescarle la memoria o pedirle que se ponga a estudiar un poquito. Aquí algunas de las frases célebres que reflejan el racismo, la xenofobia y el pensamiento supremacista blanco de Donald Trump que este jovencito parece desconocer. Por ejemplo, cuando en junio de 2015 dijo que México envía drogas, crimen y violadores. O cuando dijo que ¿qué demonios pueden perder los negros si me votan? Esto meses antes de la elección presidencial de 2016, en la que pidió el voto de cada negro. Personas que no tienen nada que perder porque de por sí, según sus palabras, ya viven en la pobreza, sus colegios son malos y no tienen trabajo. O, para refrescarle también la memoria a este jovencito, cuando dijo el Islam nos odia, cuando en el debate presidencial de 2016 dijo, aquí hablamos inglés, una manera de denostar a Jeff Bush por estar casado con una mexicana, tampoco creo que haya sido un invento de los medios, o cuando dijo, en julio, le dijo a 4 congresistas demócratas de origen puertorriqueño, palestino y somalí, que se vayan, o cuando dijo que en Haití todos tienen SIDA y que los migrantes nigerianos en Estados Unidos ya nunca más quieren volver a sus chozas, o cuando dijo que Maryland, una entidad con amplia población afroamericana, es un desastre asqueroso y está infestado de roedores, o cuando dijo que el certificado de nacimiento de Obama era un fraude, poniendo en duda la nacionalidad del expresidente de Estados Unidos, de quien mucho tiempo dijo que era africano, para tratar de azuzar sentimientos racistas, evidentemente. O cuando dijo que en 2015, dijo que había que cerrar las mezquitas. En fin, ¿ya te quedó claro, jovencito? Podríamos seguir, pero bueno, el programa no se trata de esto y no tenemos toda la tarde para educar a quienes no parecen tener mucho interés en aprender. En fin, otro de los tópicos que emergen de muy adentro del ronco pecho de los conservadores es la religión. Ellos se dicen modernos, libertarios, pero siempre muy obedientes al dogma religioso. De entrada, hay que mencionar que en esta conferencia los asistentes iniciaban sus labores del día con una misa católica, sí, así como lo oyen, rezando. Pero bueno, hay más, porque según su perspectiva, la libertad religiosa está en peligro. Así como lo oyen, esta gente jura por todo el santoral católico que la persiguen y peligran sus creencias. Tal vez sea cierto y exista alguna oscura conspiración en contra de su estilo de vida o a lo mejor, lo que pasa es que no aguantan ni un troleo en Twitter. Pero veamos qué fue lo que nos respondieron. ¿Tú te consideras una mujer de derecha? Yo me considero una mujer que sigue a Cristo.
A Cristo. Que siga a Cristo. Y cuando sigues a Cristo, no hay derecha ni izquierda. O sea, si Lo que Cristo hay- va a la derecha, Claro. tú estás a la derecha, si Cristo va a la izquierda. Cristo no va ni a la izquierda ni a la derecha, va hacia el amor al prójimo, al amor a los demás, el amor a la familia, el amor a la vida, el amor a todos, hasta tus enemigos. Imagínate tú, ¿Y por qué estás en una conferencia de la derecha? porque aquí hay respeto a la libertad. Y la libertad es uno de los valores fundamentales del ser humano y de su dignidad. Es una conferencia religiosa porque veo que empiezan todas las mañanas rezando. No, no es una conferencia religiosa, es una No es. conferencia en donde las personas pueden manifestar libremente sus credos, sin cortapisas, sin limitaciones, con respeto a la libertad, con respeto a la dignidad humana, y eso es lo más importante. ¿Por qué empiezan el día rezando en esta conferencia? Bueno, porque somos... O sea, porque está en el programa, ¿no? Santa Misa. Y porque tenemos una religión. Dios, patria, familia. Pero ¿por O sea, qué la te parece derecha importante también. rezar Bueno, porque... al principio de una conferencia? Digo, bien, yo en lo personal no participo en las misas, no soy católico, yo soy, Ah, no eres yo soy protestante. Ah, ok. Sí. Pero, O sea, aquí hay de todas las religiones. sí, Ah, pero qué bien. principalmente la católica, pero también la protestante. Bien. Y es que la derecha también tiene que dejar de tener miedo de que nos llamen religiosos, mochos. O sea, tenemos que meter a Dios en todo, en todas las esferas. El cristianismo el cristianismo fue la religión, la cosmovisión que trajo todo el progreso en Occidente. Yo si lo manifiesto contigo en lo personal, ahí se va a quedar. Pero si yo lo manifiesto, por ejemplo, en YouTube, si yo manifiesto directamente en YouTube en contra del aborto y hablo del aborto y digo que estoy en contra del aborto y digo que se tiene que respetar la libertad y digo lo que está mal de los gobiernos, me censuran. Es más, me acaban de censurar una semana por exhibir un video que hablaba de la ideología de género. Te censuraron tu canal Mundo Sí. Católico. Me- Ajá. 8 días sin poder transmitir nada. Por hablar en contra de la ideología de género. ¿Y por qué no puedo hablar en contra de la ideología de género si está mal? Otro rasgo muy interesante de este grupo de estudio fue una adicción lingüística, digamos, a la palabra pero. Sí, es que su léxico está lleno de asegúnes. Por ejemplo, dicen que respetan los derechos humanos de los demás, pero que no están dispuestos a respetar otras identidades genéricas que no sean las que ellos aprueban como biológicamente puras. Dicen que no son racistas, pero no están dispuestos a aceptar migrantes que no piensen como ellos y no vengan de los países que a ellos les gustan, en fin. Pero no les parece racista. Eso. Dicen que son bien patriotas, pero apoyan a personajes como el expresidente de los Estados Unidos, que calificó a los mexicanos como violadores y delincuentes. Dicen que defienden los derechos humanos, pero no para los delincuentes. Niegan ser machistas, pero dicen que el universo es patriarcal y que esa es la naturaleza de las cosas. Miren ustedes este compendio que les preparamos sobre nuestros entrañables fachitos de laboratorio. ¿Por qué traes a Vox en la solapa? Porque me lo regalaron y yo creo que en el respeto al derecho a la vida, y Vox es un partido que defiende la vida. Aunque nos llamen ultraderechas, fachos, whitexicans, somos mexicanos de a pie. Vox no es racista. No, al contrario, de hecho promueve la inmigración legal y sobre todo de iberoamericanos, de gente que comparte su cultura como nosotros. Más bien el problema es con la migración islámica, que a menudo reprime a la mujer y hace todo aquello que supuestamente cierto combate tipo el de migración sí, pero no la islámica. Esa no les Siempre y gusta cuando tanto. se integren a la sociedad, no que impongan leyes propias Ya, que o sea, que reprimen a dejen la de mujer. ser como son para no... Más bien que se integren en la sociedad Sí, sí. respetando a los demás. Que... Un hombre jamás va a poder ser una mujer, ni una mujer va a poder ser Pero un hombre. ¿qué es para ti ser conservador? Pues la protección de la familia, la protección de la vida, estar en contra del progresismo, de los nuevos movimientos de izquierda. ¿Por qué estás en contra del progresismo? El progresismo cultural porque siento que ataca un modo de vida que ya tenemos. Puede que sea una nueva idea que puede que resulte bien. Fíjate, no lo niego. Sin embargo, las ideas que han traído, por ejemplo, el cambio de género, que trajo la paridad de género, que permitió que hombres tomaran espacios de las mujeres, que permitió que los niños se les facilitara pensar
que pueden ser una cosa que no son. Ajá. ¿Tú crees que, digamos, hombres y mujeres tienen que tener roles diferentes en la sociedad? No, para nada. El hombre y la mujer pueden ser lo que ellos quieran tener como rol en la sociedad. Sin embargo, sí hay que definir que biológicamente el hombre es hombre y la mujer es mujer. Y creo que este progresismo precisamente le hace mucho daño a la mujer. ¿Qué opinión te merece que personas que nacen como hombres quieran cambiar de sexo a ser mujeres y viceversa? Pues yo pienso que ellos en su casa pueden hacer lo que quieran. Lo malo es cuando quieren que a través de la ley a los demás ciudadanos se les haga partícipes de esa ilusión. Pero, por ejemplo, si una mujer quiere cortarse los pechos, quitarse los pechos para verse como hombre, ¿a ti no te afecta eso? ¿No te importa? Pues no, si no me obliga a reconocer que es un hombre, pues no me afecta, que haga lo que quiera. Si a esa persona le gusta que le llamen hombre en vez de mujer, ¿tú no le llamarías hombre para respetar su derecho a la identidad? No. ¿No lo harías? No, yo le llamaría como lo que es, como un hombre. Ya. Digo, como una mujer en ese caso. Sí. Para empezar, biológicamente somos muy diferentes. Ajá. Yo como psicólogo te puedo decir también, neurológicamente somos diferentes. Sí. El hombre tiene más materia gris, la mujer tiene más materia blanca. A ver, cuéntame eso. El hombre tiene más materia gris y la mujer tiene más materia blanca. ¿Qué es la materia gris y qué es la materia blanca? Perdona mi ignorancia. Bueno, luego también los hemisferios... No, pero perdona mi ignorancia. ¿Qué es la materia gris y qué es la materia blanca? Porque no sé. Ok, yo tampoco sé nada casi. O sea, tienen funciones diferentes, ¿ok? Son partes del cerebro. O sea, es que cada parte del cerebro tiene funciones compartidas y específicas. Entonces, funciones compartidas y específicas. Ok. O sea, ¿cómo te explico esta parte que es más técnica? Me interesa lo de la materia gris y la materia blanca. No, porque... eso no te lo voy a explicar porque lo vas a descontextualizar. No, para nada. No, sí. Pasemos a lo siguiente. No, tú lo sacaste. Por sí, eso yo lo saqué, pero lo vas a descontextualizar porque son... No, vamos a dejar esto entero. Pero explícame. No confío en ti, no confío en ti. O sea, más bien ya te arrepentiste. Pero puedes decir me equivoqué, no pasa nada. No, es que es un... Puedes decirle a la cámara... El patriarcado no va a caer, en el sentido de que la estructura del universo es completamente patriarcal. Así tiene que ser. Así... No tiene que ser. No es como que yo diga, la gravedad tiene que ser. No, la gravedad es. La pregunta no es si los hombres van a dirigir. La pregunta es cuáles hombres van a dirigir. Por cierto, me sorprendió ver a un par de jóvenes muy trompistas y paradójicamente definiéndose como patriotas. Digo, por lo visto trompistas, pero un poquito vergonzantes, porque miren esto. ¿Por qué traes esa gorra? Avancen hacia allá. Porque Donald Trump es el mejor candidato para la presidencia de los Estados Unidos. ¿Tú de dónde eres? De México. ¿Qué onda? ¿Cómo estás? ¿Qué onda? ¿Tú de dónde eres? De México. ¿De México? Sí, de la Ciudad ¿Pero de por México. por qué traes a Donald Trump? Grábalo de frente para que se vea la ¿Por qué gorra. a México? Espérame. Ok. Espérame, pero con la gorra. Sí. No, pero con la gorra. ¿Por qué traes a Donald Trump? Me parece un buen candidato. Ajá. Ya le dijeron que no la Ah, que le dijeron que se quitara la gorra. Hay muchas derechas, así como hay muchas izquierdas. Ajá. Yo me considero de una derecha patriota conservadora. ¿Patriota? Sí, claro. Patriota, no A ver, déjame ver este lado. ¿Esto es tu patriotismo? Sí, claro. Ajá. Cuéntame de este patriotismo que sientes. Soy patriota, no chauvinista. No soy aislacionista y como patriota también respeto la figura de otros patriotas. Digamos el tú... CIPAC, este es un evento que viene de Estados Unidos inicialmente, pues me puse mi gorra de los patriotas de Estados Unidos porque vine a su evento. También niegan que los derechos humanos sean para todos, es decir, pisotean décadas de declaraciones universales en defensa de la dignidad humana, porque para la ultraderecha no todos somos merecedores de humanidad, por lo visto. Y bueno, niegan también el cambio climático, así de inimaginable. Se rehúsan a aceptar las evidencias sobre la crisis climática. Miren. Porque la otra opción es abajar su cabeza y trabajar para que los políticos te roben, para que suman los impuestos, para que protejan a criminales, cuando la realidad los derechos humanos deben ser las víctimas y no para los criminales. De marxismo cultural. Y que básicamente lo que hicieron fue trasladar la lucha de clases que ellos sostenían en la economía a otros terrenos. Por ejemplo, uno de los terrenos a donde lo trasladaron fue a esa pelea sin sentido y antinatural
que es el feminismo radical, es decir, la pelea del hombre contra la mujer, o lo que tiene que ver con todo el tema y la temática del LGBT, cuando en realidad asignan derechos y dicen que pelean por derechos, derechos que ya existen, derechos que ya están consagrados, derechos que sí fueron logrados por los liberales y que ellos se los apropian, porque ellos dicen que defienden las minorías. Y vaya ¿qué se trata de defender las minorías? Si justamente los liberales somos quienes defendemos la más pequeña de todas las minorías, es decir, al individuo. Pero no se quedaron ahí. Básicamente pusieron las cuestiones raciales, y ahí es la lucha de los blancos contra los negros, o la lucha de los pueblos originarios, o casos todavía muchísimo más sangrientos. Porque otro de los debates y otra de esas peleas que ellos plantean es la del hombre contra la naturaleza. Una de esas peleas es básicamente la discusión del cambio climático, donde básicamente esta gente termina abogando por una cuestión de que los seres humanos dañamos al planeta y que hay que preservar el planeta. Y lo pueden llevar a una situación tan extrema donde mueran todos los seres humanos y solamente quede el planeta, lo cual constituye una contradicción en sus términos, una verdadera ridiculez. ¿O acaso ellos ignoran que el planeta Tierra ha tenido ciclos de temperaturas? Momentos donde las temperaturas son altas, momentos donde las temperaturas son bajas, pero parece que eso lo ignoran. Es claro, estamos en un momento de alta temperatura, pero no difiere del ciclo. De hecho, cuando tomamos el valor promedio de temperatura de este periodo de altas temperaturas, hoy estamos por debajo de ese promedio. Es decir, que toda esta lucha que plantean es una lucha sin sentido. ¿Se dan cuenta cómo piensan? Más que tener una agenda a favor de algo, lo suyo es básicamente una reacción en contra de todos los avances del progresismo y la izquierda que les causa urticaria. Finalmente quiero decirles que una constante que pude palpar en esta conferencia todo el tiempo fue el enojo, un profundo malestar. Esta gente tiene mucho odio, porque sin importar el tema, ellos mismos se sentían muy molestos, incluso de que se les preguntara acerca de su manera de pensar, como que ya se ponían de entrada a la defensiva. Todo el tiempo están a la defensiva. Dicen que cuando se acaban las razones, comienzan los insultos. Yo quiero pensar que estaban cansados quizás de varias horas o días de conferencia, pero veamos un pequeño ramillete de los exabruptos que me tocó presenciar de estos distinguidos ideólogos de la parte más extrema de la derecha. El capitalismo es el único sistema que es justo, además. Es decir, no solo que es más productivo, sino que además es justo. Por lo tanto, cuando venga un zurdo a correrlos con eso, no se la dejen pasar porque es falso que ellos son superiores en el plano moral. Eso es falso. Nosotros somos mejores en lo productivo y en lo moral. Sí, usted sabe perfectamente que no es racismo lo que le estoy contando y usted insiste en que es racismo. No es racismo. Ustedes mienten siempre porque ustedes tienen un marco mental en el cual quieren criminalizar todo lo que no les gusta a ustedes. Somos limitados. Son ustedes más racistas que nadie. Cuénteme. Son ustedes los que Cuénteme utilizan... por qué somos racistas. Son ustedes los que utilizan a las tribus unas contra otras, cómo enfrentan en la sociedad a unos con otros. Sí. Vaya a verse el buró político, vaya a ver la dirección del Partido Comunista Cubano. Sí. ¿Cuántos negros ha habido en 60 años? Sí. ¿Cuántos negros ha habido? Dígamelo usted. ¿Por qué necesitamos un gobernante como Margaret Thatcher? Porque desafortunadamente México no ha tenido un presidente transformador. Ajá. Hay otros países latinoamericanos que sí han tenido presidentes transformadores. Y yo di el ejemplo de Juscelino Kubitschek en Brasil, di el ejemplo de Calderón Sol en El Salvador. Y ha habido otros brillantes presidentes latinoamericanos.
Y la medida del éxito de cualquier transición es colapsar el índice de pobreza. Ajá. En otras palabras, que haya menos pobres y más clase media. Te pregunto. Yo dije, hay que acabar con los sindicatos abusivos como los que existían en el Reino Unido en el 79 cuando llegó Margaret ¿Con Thatcher cuáles al habría poder. que acabar en México? Bueno, eso tendría que determinar México. México, o sea, en este país el problema del sindicalismo, pues obviamente no es tan grueso como lo era en el Reino Unido cuando había 2 millones de miembros del sindicato carbonero, que estaba siempre en quiebra la industria carbonera, pero recibían subsidios de Londres. Margaret Thatcher acabó con eso. Ya, ok. En cada país Oye, es diferente. te agradezco Ronald mucho. Reagan acabó con el sindicato de los aviadores porque se fueron en huelga y pusieron en peligro el sistema de aviación civil en Estados Unidos. ¿Por qué te siento como enojado? ¿Hay algo que te enoje? No, estoy feliz. Ok. Bueno, te agradezco mucho, ¿eh? Te agradezco mucho la conversación. El legado de Marx debe ser sepultado para siempre, señores. Y este es el inicio de su sepultura. Bueno, yo no entiendo por qué está tan enojada esta gente. Si son superiores a la izquierda y al progresismo, como dice Javier Milei, y están tan convencidos de ello, pues qué necesidad de enojarse. Me pregunto si esta gente estará copulando bien, si algo anda mal en sus vidas. En fin, pues les hemos dado una muestra del pensamiento de la ultraderecha y pues, bueno, cada quien que se forme su propia opinión. Gracias por seguir esta emisión más del Octágono y hasta la próxima.